rápido y ya que eliminación Croacia y era.
Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Celebramos esta Santa Misa en acción de gracias por la Virgen de Caacupé, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, Divino Niño Jesús, San Carlo Acutis, Virgen María Auxiliadora. Por los cumpleaños de Elba, Vila, María Victoria, Nidia Lucía, Emma y Milagros. Petición de gracias por el trabajo de Rubén Andrés, Cecilia y Federico. Por los estudios de Rubén Andrés, por los proyectos de Elba, por los proyectos de la familia Frutos Vega y Miño Fernández. Por la salud física y espiritual de Luis Alberto, Clara, Juan Manuel, Marcelo, Adela, Dionisio, Dylan, familia Cristaldo Villalba, familia Quiñones González, Valentina, familia Caló Águila, Nidia Lucía, Regina, Marciana, Lorenzo, Dulce Paloma Araceli, Alesa Victoria, Paola Raquel, familia López Rojas, Ezequiel y familia, Jessica, Lucero, familia Pérez Macián, familia Espinosa Macián, familias Morales Aravena. Por los difuntos, Padre Carlos Hein, Padre José Sanardini, Jorge, Bernarda, Luis Alberto, Pedro, Teodora, Tomás, Beatriz, Pedro, Joana, Edson, Guillermo, Jesús, Eligio, Rebeca, Daniela, Margarita, Epifania, Wilma, Walter María, Simeón, Nina, Custodia, Cirlio, Regina Mercedes, Miguel Ángel, Carlos Atilio, Isidro, Felipa, César, Faustina, Canuto, Víctor Hugo Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás Expedito, Edgar Herminio, Del Socorro, Pedro Tomás, Fortuoso, Simón, Evangelista, Victoria, Alejandra, Emilia, Augusto Germán, Leandro, Luis Antonio, Isidoro, Dionisio, Emigdia, Nilda, Geraldo, Amílcar, Domingo, Sebastiana, Gladys, Antonia, Anselma, Justo, Lourdes. Por los angelitos María Paz, Ángel y Rocío Jazmín. Hermanos, nos hemos reunido como cada semana en torno al altar del Señor para celebrar la Eucaristía, sacramento de nuestra fe. En este 14º domingo del tiempo durante el año, Jesús nos invita a acercarnos a Él con nuestras fatigas, preocupaciones y cansancios, prometiéndonos el descanso y el alivio que nuestro corazón necesita. Pongamos a sus pies nuestras cargas y pidámosle que nos conceda un corazón manso y humilde como el suyo, capaz de acoger con alegría los misterios de su reino. Con fe y confianza, iniciemos esta celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no dejará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Caacupé! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Bueno, un fuerte aplauso para todos nosotros. Bueno, ¿y por qué comenzamos así con entusiasmo la misa? ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede decir? Porque tenemos que animarnos, porque ayer perdimos, pues entonces hoy
Tenemos que estar con ánimo, ¿eh? La vida continúa y lo importante es seguir luchando. Porque además yo no estoy muy de acuerdo con ese penal ahí que nos cobraron. Así que salimos con la conciencia tranquila cuando se dice, ¿verdad? Bueno, muy bien. Qué lindo que es, queridos hermanos, encontrarnos hoy, 14º domingo ya, del tiempo ordinario. Y lo ordinario quiere decir siempre ordenar nuestra vida. En lo cotidiano, poner orden de acuerdo a esos dos grandes misterios de nuestra vida. No se olviden, resurrección y Navidad, encarnación. Así Dios actúa en nuestra vida para poder realizar al hombre. La gloria de Dios es el hombre viviente, decía San Ireneo de León. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Iniciamos nuestra misa y lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que liberados de la servidumbre del pecado,
alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. El Señor nos dirige una palabra de esperanza. Abramos el corazón a su voz, que fortalece a los cansados y anima a quienes confían en Él. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida en sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya.
aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, buenas noches, queridos hermanos. Y bueno, así todos los grandes quedamos eliminados de a poquito, ¿verdad? Ahora Brasil también perdió, y eliminamos ahí 2-1 contra Noruega. Así es que Noruega ahora va a esperar entre México y Inglaterra, los ganadores entre ellos, entonces para jugar el sábado 11. Y gusto y nada, ya es ese, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿y qué nos dice? Aquí siempre estamos, una frase que me quedó ahí de Alfaro, una cosa, dice: nosotros no vamos a participar, nosotros vamos a competir. Y bueno, eso me hacía pensar un poco, porque la vida cristiana es realmente una fuerza, el luchar, el competir contra el mal. No es un participar y estar nomás ahí, mirar, y entonces de vez en cuando aceptamos el soborno, aceptamos la corrupción, etc. No es un participar, hasta mañana mía, y no. Uno cuando va y ve ahí, lucha justamente por vencer. Y es mejor, como dice, esa sí que ya es nuestra frase bien paraguaya: vencer o morir. Así, ante el mal es aquí o vencer, pero no dejarse seducir. Pero actualmente nosotros hemos cambiado, ¿verdad?, de esa frase del Mariscal López: morir antes que vencer. Ya añade. Entonces ya hay que la corrupción, ¿ve? Y andamos como andamos, lastimosamente, ¿verdad? Pero en fin, hay que volver a recuperar los elementos y los valores tan importantes del Evangelio. Tenemos que vencer todo lo que es negativo, tenemos que vencer todo lo que no nos deja vivir de acuerdo al mandamiento del Señor. Y fíjense, esa primera lectura y el Evangelio sobre todo, cómo el Señor hoy nos recuerda, porque hemos leído de la profecía de Zacarías. Yahvé me recuerda, quiere decir Zacarías. Zacarías, Yahvé me recuerda. ¿Me recuerda qué cosa? Me recuerda el camino, cuál es la metodología, o cuáles son los instrumentos necesarios, o cuál es la estrategia que nosotros tenemos que utilizar para poder vencer al mal. Ahí está. En este 14º domingo ya del tiempo ordinario, como decíamos, tenemos que ordenar nuestra vida. Pero para ordenar también nosotros tenemos que sentarnos, mirar bien, y de acuerdo a eso organizamos nuestro equipo. Realmente estuvo muy lindo, ¿verdad? El partido ahí de Paraguay se defendió muy bien. No les dejó absolutamente entrar, hasta que tuvieron que inventar ahí ese penal, ¿verdad? Y entonces, con la invención ciertamente, ahí ya está la mentira. Bueno, pero en fin, eso ya la FIFA ya no va a cambiar más seguramente, así que ya estamos veis. Algunas veces soportamos el mal, pero es interesante, ¿verdad? Porque justamente yo suelo escuchar. A mí me gusta porque este director técnico, Alfaro, es muy psicólogo. Él trabajó mucho con la psicología, más bien con los muchachos. Porque veníamos perdiendo todos los partidos antes que él asuma. Hasta que él asumió y comenzó lo ya.
con Uruguay. No sé si empatamos, creo el primer partido lo ya. Empate lo ya, ¿verdad? Y en Uruguay luego fue, allá en la cancha de ellos. Y después ya ganamos y ganamos y ganamos. Solo uno perdimos ahí, creo que era contra Brasil. Bueno, pero es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque mirando y entendiendo estas cuestiones, porque yo también tengo que estar súper atento, ¿cómo voy a organizar? Ahí está, ¿cómo voy a ordenar mi equipo? Tal vez ese primer partido que hicieron ahí contra Estados Unidos, tal vez ahí perdimos un poco, pero porque justamente no estuvieron precavidos, querían jugar como si fuesen jugadores en hambre, de primera luego, ¿verdad? Pero nosotros tendríamos que haber sido mucho más defensivos. Después al final hicimos así, y bueno, llegamos hasta donde llegamos, fue interesante. Y así también tiene que ser, o sea, ordenar la vida cristiana, ¿verdad? Ordenar nuestra vida es también sentarse como un director técnico de la propia vida. Y el Señor hoy a través de esa primera lectura, justamente con Zacarías, recordemos cuál tiene que ser la actitud de este cristiano que va a luchar contra el mal. Aquí más bien la estrategia que está utilizando el profeta nos habla más que de cuestiones prácticas para hacer ya directamente, nos habla sobre todo de actitudes. Y por eso yo decía que me gustó mucho, ¿verdad?, cómo ha encarado a la selección. Lo ha encarado del aspecto bien psicológico. Ustedes valen, ustedes pueden, tienen que luchar, dale la garra guaraní, dale, esto es vencer o morir, etc. Yo, pues, hasta que uno se convenza que verdaderamente uno, nanemo minini, nanemo michini, entonces yo, ay, viene esto que son ahí. No, fuerza, fuerza y lucha. Y entonces con toda energía, pero también organizando y defendiendo la vida. Y la vida cristiana tenía que ser así, ¿verdad? Ojalá nosotros aprendamos también de esto a organizar nuestra sociedad, nuestra casa, nuestra familia, con los hijos. Aquí mismo, en cada Cupemí, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo verdaderamente tenemos que hacer para poder vencer, para seguir hacia adelante? No nos tenemos que quedar atrás, sino que tenemos que mirar siempre hacia adelante. Y entonces aquí, ¿qué dice Zacarías hoy en esta primera lectura? Y dice justamente, el camino principal de la actitud del hombre es la humildad. Nos habla de la humildad en realidad. Nos habla de la humildad. Ese es el primer camino. Y como les digo, no es una estrategia ya para poner en práctica, sino que primero es la actitud, porque eso es cómo nosotros nos sentimos. Porque aquí hay solamente dos posibilidades. O sos un gran soberbio, Génesis capítulo 3, versículo 5, en que vos te considerás y caes en la soberbia, es decir, pensás que sos Dios. Si comes de este fruto, tú serás como Dios. Y claro, como vos te considerás Dios, te vas a luchar contra ella. Había sido vos un jaguar aire y perdés 4-1, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque pensaste que vos estabas en eso, te fuiste con tanta fuerza, parecía. Ah, no, hay que recapacitar. Hay que volver a ponerse en la situación concreta que somos nosotros. Pero interesante, ¿verdad? Porque yo seguí todo un poco, sobre todo estos discursos, y después también le escuchaba a los periodistas en la radio, después de que hubo ese empate ahí. Nos ganamos primero, ¿verdad? Después empatamos y nos clasificamos en tercero. Ahí, ¿cómo es, verdad? Y que dijo una palabra que 2 jugadores de Turquía valen más que toda la selección paraguaya. Un revuelo en los periodistas, pero no entienden. Pues acá, oye, la periodista, a pesar de que tendría que ser un poco más especialista en esto, cuando entendéis la psicología. El otro le estaba justamente poniendo sobre la realidad, porque es cierto, ¿no? Nuestra selección no puede considerarse o no la mejor. Hizo bastante, sigue. Y entonces desde ahí él le hincaba un poco para levantarse. Dale, mi hijo, ánimo, porque eso te despierta. Dale, fuerza, hay que luchar. Y así también nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que abrir los ojos, porque algunas veces nos confiamos demasiado. Yo algunas veces cuando atiendo a algunos jóvenes, sobre todo que caen en el vicio de la droga o de la caña o cualquier otra cosa, ¿verdad? De estos jóvenes que vienen y dicen quiero salir, padre, ¿me puede ayudar? Así te vienen, que está muy bien, ya es el primer camino. Pero después
uno mira en el fondo y les es difícil después salir y llevar en fidelidad ese camino y salir de esa situación. ¿Pero por qué? Y justamente porque piensan que cuando comienza dicen, no, voy a probar nomás un chiquitito, nomás, yo ahí nomás, hasta ahí nomás. Mentira, mentira. Una vez que vos entras en el vicio, de a poco vas entrando, y ahí quedás prisionero de eso. Y hay ciertos vicios de los cuales ya no podemos salir, Por lo menos yo en estos 32 años de vida sacerdotal, eso es lo que experimento. Son pocos, ¿verdad? Son pocos. El 100% de lo que yo pude haber hablado, atendido así, y máximo 6-7% son los que verdaderamente se recuperan. Y todo lo demás, más del 90%, ¿qué pasa? Se levanta y se cae, se levanta y se cae, así están. Así es que también nosotros tenemos que organizar, por eso decíamos el tiempo ordinario, en el día a día, mirando los principios y los valores. Y la actitud es lo más importante, nuestra actitud de que nosotros somos débiles y por lo tanto tenemos que estar muy atentos, porque si no caemos en un momento y después ya nos cuesta salir. Y por eso Zacarías nos habla de la humildad. Y es el único camino, y ahí te va describiendo que justamente el Mesías, el rey que va a venir montado sobre un asno, sobre un burrito. Hay un libro muy lindo que habla la guerra entre el caballo y el asno, así se llama un libro. Y justamente el autor, ¿saben quién es? Es un autor francés. Bueno, pero por eso entre paréntesis nomás, ¿verdad? Bueno, pero oye, el caballo y el burrito dentro de la Biblia lo que significa, pero es interesante, ¿verdad? Porque el caballo es siempre el que significa la guerra, la lucha. David sobre el caballo y la espada, a vencer o morir también, ¿verdad? David, y así lo hace. Pero sin embargo Zacarías aquí nos presenta y dice, no, el Mesías, el que nos va a salvar verdaderamente, viene montado sobre un asno. Ese es tu rey. Es decir, desde una actitud de humildad, de un reconocimiento de que somos humus, humildad. De ahí viene la palabra humildad, de humus, eres tierra, polvo, y has de volver de nuevo ahí. De ahí viene la palabra, somos hombres. La palabra hombre viene de humus, tierra, barro. La palabra humanidad, somos humanidad, viene de humus, somos tierra, polvo. Entonces tiene que ser tu actitud, ¿quién soy yo? Yo estaba preguntando por ahí a algunos, ¿verdad? ¿Quiénes son los más chiquititos? ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuántos años tiene? 10 añitos. ¿Quién es el más chico de ese 10 años? ¿Hay otro más chico por ahí? No, no hay más chico de 10 años por aquí hoy. ¿Allá? ¿Cuántos años tiene? 6 añitos, es el más chico. Bueno, y así vamos. Allá, más chico todavía. ¿Cuánto tiene ese? 1 año, 5 meses. Bueno, viste. Toditos pasamos así por estas etapas. Todito. Mañana de tu ya, mañana de bigote, mañana de acá, pero no, de todo un poco. Y mañanita ya vamos a estar también ya allí para que vayan y nos prendan una velita, ¿verdad? Nosotros mismos en nuestra realidad aquí, en estos días sufrimos tanto, ¿verdad? La pérdida de nuestro hermano aquí de la comunidad, ¿verdad? Don Bazán. Y bueno, aquí, él que siempre nos recibía. Hoy ya en la ausencia solamente ya del cielo. Bueno, pero todos pasamos. Y entonces tiene que haber una actitud nuestra, esa actitud de decir, bueno, somos polvo y al polvo hemos de volver. Y entonces tenemos que ponernos en serio a caminar con esa actitud. 14º domingo del tiempo ordinario nos invita a eso. Y por eso el Evangelio va muy unido al primero también. Porque ahí Jesús dice que justamente Dios ha revelado, te alabo Padre, dice, te alabo Padre, te glorifico verdaderamente, porque estas cosas lo has revelado a la gente humilde, a la gente sencilla, porque el soberbio no puede entender estas cosas, porque el soberbio siempre quiere aferrarse a lo suyo, y eso lo vuelve egoísta, y eso entonces lo vuelve también maquiavélico. Maquiavélico quiere decir que a mí lo que me interesa es llegar a mi fin, a mi meta, lo que yo pienso y lo que yo quiero. No me interesan los medios que yo voy a utilizar. Si a vos te tengo que hacer desaparecer, te tengo que empobrecer,
te tengo que tener como esclavo, te tengo, no sé, lo que vos quieras. Si nada se interesa y con tal de que yo pueda llegar yo a mi objetivo. Y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Todos somos humanos, humanidad, todos somos humus. Y por lo tanto todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos. Y eso dice, te alabo, Padre, porque esta realidad y esta actitud la has revelado a los pequeños. Pero los pequeños quiere decir aquellos que tienen esa actitud y ese corazón abierto para entender y escuchar lo que el Señor nos propone. Y el segundo mensaje, queridos hermanos, que vuelve a cerrar, vamos a decir, esta idea principal sobre esa humildad y sobre esa estrategia que tenemos que utilizar, que es de la actitud, de la humildad, del reconocernos quiénes somos, viene con la segunda lectura que hace aquí San Pablo a los cristianos y les dice, ¿qué cosa les dice? Ustedes verdaderamente ya recibieron la fuerza del Espíritu. Ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, si ustedes ya recibieron Peñan de Yara, Tumaranga, tu Bendereco, Bebe, ustedes tienen que vivir de acuerdo a eso. Entonces es despertar la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor dentro de nosotros para poder luchar. Porque cuando nosotros entramos en la depre, cuando nosotros, entonces quiere decir que nosotros no estamos reconociendo o no estamos utilizando de esa fuerza que el Señor ya nos ha regalado por nuestro bautismo. Entonces es el momento en el cual tenemos que despertarnos, tenemos que motivarnos y decir, había sido Dios, ya me ha dado todo y quiere que sea feliz. Y desde esa felicidad que yo pueda trabajar con mi comunidad, que pueda hacer algo positivo. Y termino, queridos hermanos, simplemente diciendo, porque si uno tiene esa fuerza del Espíritu del Señor, claro que después viene la consecuencia, No nos tenemos que quedar también simplemente en la teoría. Porque una vez ñande valela, ñande lala, así tenés que hacer, así tenés que bla, 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 ¿verdad? No, en el momento en el cual uno piensa, ve y tiene esa iluminación de Dios, entonces desde ahí va a comenzar a actuar, pero va a hacer, lo va a mostrar, consecuencia de nuestro pensamiento en nuestras acciones. Así que, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor. Ya hemos recibido, dice Pablo, la fuerza del Espíritu, vamos a despertarlo, y esa fuerza del Espíritu, reconociendo quiénes somos, es decir, tener esa actitud clara de la humildad, porque todos somos polvo y al polvo hemos de volver, entonces aprovechemos, porque este es nuestro tiempo. Por eso yo le estaba diciendo, semita ahí que tiene mucha gracia, 90, qué alegría. Y después así yo estaba haciendo, y hice lo mismo también con mis alumnos allá en el seminario. Estaba un seminarista, pero parece que estaba desatento, escribí y nada, y después yo le dije, che, ¿y vos? ¿Cuántos años pensás que yo iba a vivir? Me miró así, y 60 años va el país, dice. Haciendo julio, me van a cumplir 60. Ay, Jesús mío, Dios mío. Aplazado, le dije, aplazado. Ahí te ve el compañero que ha tentación, y deja que vea. Hacia que ya estaba ahí. O ya pues de predicción va de 60 años ya. Bueno, pero está bien. Dios es el dueño de nuestra vida, ¿verdad? Y entonces uno tiene, por eso, este es nuestro tiempo. Este es el momento en el cual mientras estamos vivos, que tenemos que hacer el bien. Y tenemos que luchar. Porque el Señor llama en cualquier momento, ¿viste? Ahí al señor Bazán le llamó cuando él quiso. Al padre Sanardini, que estaba aquí siempre con usted, de repente, sorpresa, ¿verdad? Para mí por lo menos, así. Bueno, y seguramente que ustedes conocen otros también así, ¿verdad? Que el Señor tiene sus caminos. Lo importante es reconocer nuestra condición, esa humildad que hoy nos propone Zacarías y esa humildad que también nos vuelve a recalcar San Mateo. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: Señor, manso y humilde de corazón, escúchanos. Señor, manso y humilde de corazón, escúchanos. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía a Cristo, único descanso del corazón humano, y sea signo de esperanza para un mundo marcado por el cansancio espiritual y la pérdida de sentido, roguemos al Señor. Señor, manso y humilde de corazón, escúchanos. Por los gobernantes y quienes tienen responsabilidades públicas, para que en medio de las dificultades sociales, económicas y culturales que afectan a nuestros pueblos, busquen con honestidad el bien común, defendiendo siempre la dignidad de toda persona, roguemos al Señor. Señor, manso y humilde de corazón, escúchanos. Por quienes viven agobiados por la enfermedad, la pobreza, el desempleo, la soledad o la incertidumbre del futuro, para que encuentren en Cristo la fortaleza para seguir adelante y en nosotros manos generosas que alivien sus cargas. Roguemos al Señor. Señor, manso y humilde de corazón, escúchanos. Por los socios protectores del canal Ñandeyarañe'e y de nuestra capilla Caacupemí, para que el Señor, que conoce la generosidad con que sostienen la evangelización, los bendiga abundantemente, fortalezca a sus familias y haga fecundo todo el bien que realizan en favor de su Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, manso y humilde de corazón, escúchanos. Por nuestra comunidad de Caacupemí, para que aprendamos de Jesús, manso y humilde de corazón, y seamos una comunidad que acoge, escucha, acompaña y lleva alivio a quienes viven cansados y necesitados de Dios. Roguemos al Señor. Señor, manso y humilde de corazón, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. A sentarnos y presentar las ofrendas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Señor Dios del universo, Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos nuestro sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique
y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y imagen de la Trinidad, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, alcanza su infinita sabiduría. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, en el nombre del Señor. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, Cristo el Señor. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, Cristo el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Bromombe uñam de Yara Jesucristo, de Manojahue, no güero viare y cobellebja, eyuyam de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a recordar especialmente a don Basam y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cácupe, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la Eucaristía, Jesús mismo se hace descanso y alimento para nuestra alma. Con un corazón sencillo y confiado, acerquémonos a comulgar. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llega de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pon tus pies en las huellas del Señor de Galilea. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tus pies en las huellas del Señor que calma el mar. Alabado sea Jesucristo. Bueno, muy bien, yo creo que hoy realmente agradecemos de nuevo a nuestro Papito Dios por permitirnos contar con el Padre Víctor Cabañas y también con el canal de televisión Yandi Yarañe que está transmitiendo en directo. Así que en gratitud, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, hoy la verdad que estamos de cumpleaños en serio en esta comunidad. Hay 5 personas que están de cumpleaños y tenemos también un aniversario de bodas. Y vamos a empezar pidiendo a Elba, que pasen todos juntos. A Elba, a Dila, que es de nuestro coro, por favor Dila. También a Nidia, la profesora Nidia. También a Milagros y a Luis Cándido. Por favor que acá enfrente el Padre les va a dar una bendición especial y también les invito a los que están 30 años de aniversario matrimonial, Nancy y Juan, si pueden ya pasar, por favor. Esperen nomás ustedes, dice. Ahí acaba de decir. Perdón. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Ahora sí para Nancy, un fuerte aplauso por los 30 años de aniversario de boda. Sí. Muy bien, 30 años, así que vamos a hacer un poco la renovación del matrimonio. Bueno, pónganse ahí frente a frente para repetir de nuevo esta fórmula. Mírense a los ojos después de 30 años, ¿verdad? Bueno. Entonces, Nancy y Juan. Yo, Juan, te recibo a ti, Nancy, nuevamente como esposa y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Nancy, te recibo a ti, Juan, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte
todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 30 años que no lo separe el hombre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el beso de los 30 años. Muy bien. Muy bien, qué lindo. Sí. Bueno, somos siempre una comunidad muy agradecida con nuestros servidores, así que a todos los que han hecho hoy ese servicio acá en esta misa, podemos brindarle un fuerte aplauso en gratitud. Bueno, ahora le pido acá a Laura que alce un poco arriba. Estos son partes de los premios de nuestra rifa. Y como se dan cuenta, este rosario, quiero informarles que la última vez que vino Jorge Bazán, vino llegando él con este rosario y dijo, este va a ser el premio que yo voy a donar para esta rifa. Así que les digo que realmente tiene un significado muy especial este rosario, amén de lo lindo y hermoso que es. Fíjense lo que es esto, ¿verdad? Maravilloso este rosario. Así que entonces hay un significado especial para que la rifa podamos, si es posible, comprar cada persona un talonario luego y ver la forma de sacar este rosario. Y la pintura que la arquitecta Irma regaló, este cuadro es maravilloso, es al óleo, así que son parte de los 17, no, más de 20 premios ya tenemos, porque realmente después vinieron llegando más premios. Y quiero informarles también que el costo nada más que es 5.000 guaraníes. Tenemos disponibles los talonarios, allá el señor Hugo, nuestro coordinador económico, es el que tiene disponible para, si quieren llevar los talonarios incluso para vender, va a ser de mucha ayuda. Quiero decirle que esta rifa, en verdad, vamos a posponer, estaba previsto para el próximo domingo, pero vamos a posponer para el domingo 9 de agosto. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es así. Realmente no hemos vendido mucho todavía. Les quiero informar que es bueno que nos sacudamos y tratemos de apoyar un poco con esta rifa. Pero el otro punto es que nuestra tesorera, hace 2 semanas, que es la señora Irma Torres, hace 2 semanas está en el hospital de clínicas con su hijo en terapia intensiva. Así que les pido también de paso oraciones por su hijo que se llama Luis Alberto. Y tal es el caso que no pudimos todavía tampoco tener los resultados de nuestra fiesta de San Juan, que realmente fue un éxito, pero no pudimos por esa razón. Así que entonces les agradezco y les pido por favor la colaboración para que con esta rifa podamos tener el fondo de dinero necesario para el sostenimiento de nuestra querida Capilla Cacupemí. Muchas gracias. Y el padre me va a retar si no les digo que allá está su alcancías siempre a la expectativa para poder dar el aporte. Muchas gracias y les deseo un buen inicio de semana. Nos ponemos de pie. Y al mismo tiempo les comunico que el 1 de agosto vamos a hacer el segundo encuentro, un almuerzo que es un sábado 1 de agosto. En realidad mi cumpleaños es el lunes 27 de julio, pero como un lunero, como decimos nosotros, así que lo vamos a posponer hasta el sábado 1 de agosto. Vamos a hacer el almuerzo siempre allá en el Yacht y Golf Club, en ese salón tan hermoso que la vez pasada nos ofrecieron también. Mucha participación, muy lindo, todos salieron contentos. Y así es que 100.000 guaraníes también va a ser de nuevo la adhesión. Y siempre esperamos también de los regalos, las personas que quieran ayudar siempre. Todo después queda para el sostenimiento de nuestro canal Ñandeyara Ñe. En esta oportunidad juntamos 33 millones de guaraníes, ¿verdad? El último. Espero que por mi cumpleaños, porque voy a cumplir 60 años, así que hay que tirar no sé qué cosa. Ese que me dijo que 60 años no me voy a vivir, así que aprovechar
Entonces, a full tenemos que celebrarlo ese 1 de agosto. Todos estamos invitados. Y como siempre tenemos ahí nuestra alcancía de Ñandillara. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un hermoso inicio de la semana. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú,